buenos días, buenas tardes o buenas noches para ti, mi apreciado y mi apreciada que me estás viendo en estos momentos. Muchísimas gracias por estar aquí para acompañarme en el estudio de la palabra de nuestro Dios a través del repaso de nuestra lección de escuela sabática. Pero antes de entrar de lleno en nuestro estudio, quiero agradecerles por haber hecho posible que nuestra familia espiritual llegue a 454 en estos momentos. Eso es gracias a sus likes, a sus comentarios que dejan aquí abajo y por compartir nuestros videos en sus redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, mis apreciados hermanos y hermanas que se acaban de unir a esta familia espiritual, muchísimas gracias por haberlo hecho. Pero también a ustedes, mis apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí por primera vez, les invito a que se unan a esta familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación para que sean los primeros en recibir la notificación de nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por haberse unido a esta familia espiritual. Pero también no se olviden de regalarnos sus likes, sus comentarios aquí abajo y compartir nuestros videos en sus redes sociales, ya que de esta manera YouTube hace que nuestro canal llegue a otros hermanos y hermanas en otros países. Así que muchísimas gracias y bienvenidos al repaso de nuestra lección número 11, que lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Vamos a orar antes de estudiar la palabra de nuestro Dios. Querido Dios, en esta hora vamos a abrir tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y también te pido que puedas bendecir a mis hermanos y hermanas que me han de acompañar en el estudio de tu palabra. Cualquier necesidad que tengan, súplelas y ayúdalos en sus necesidades, en sus problemas. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto bíblico para esta semana está en Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3 y dice: Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Saben, mis apreciados hermanos y hermanas, el diablo siempre ha tratado de imitar las obras de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, aquí dice que Dios sellará a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo en la frente. También Satanás les pondrá una marca en la frente de sus seguidores. Por eso, mi apreciado, en nuestro estudio de las semanas pasadas hemos visto cómo Satanás está guerreando contra Cristo, pero quienes están en medio del conflicto entre Satanás y Cristo somos nosotros. Y el tema a tratar entre el conflicto del bien y del mal es la adoración. Es a quién tú adorarás, a Dios o a Satanás. Y eso es lo que Satanás está peleando, la adoración, la lealtad, el poder. Eso es lo que quiere Satanás. Pero quienes han de decidir a quién le van a dar su lealtad, su adoración, a Dios o a Satanás, somos tú y yo. Y es por eso que en la lección de esta semana, mi apreciado, veremos parte de este tema sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Cómo es que el diablo, a través de la fuerza, ha querido lograr la adoración, y él usa al sistema religioso falso para poder lograr su cometido. Por eso, para poder triunfar ante la crisis que se aproxima, necesitamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estar firmes
ante el enemigo. Y por eso en la parte del día domingo, que lleva por título perseverancia firme, en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Los hijos de Dios que perseveran son aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y son fieles a Jesucristo. Ahora, aquí cuando Juan escribe esto es después del versículo 9, que dice: los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quienes se deje poner la marca de su nombre. ¿Sabes, mi apreciado? Eso es precisamente lo que Satanás quiere lograr. Es que tú y yo vayamos al castigo eterno, que nosotros podamos dejar de existir, que podamos recibir la paga del pecado, que es la muerte eterna. Y eso es lo que Satanás quiere lograr. Pero para lograrlo, él va a luchar para que tú te doblegues ante él, para que yo pueda aceptar adorarle. Y la única manera de que yo pueda adorar a Satanás es que yo tenga miedo a la persecución, que yo tenga miedo a perder mi empleo, que yo tenga miedo de perder mi cuenta bancaria, que yo tenga miedo que mi familia no coma, que yo tenga miedo a que Satanás pueda arrebatar la vida de mis hijos. Esa es la única forma que Satanás pueda lograr que tú y yo nos dobleguemos ante él. Por eso es que él levantará nuevamente una persecución, pero esto es a través de la bestia, o sea, el sistema falso religioso. Mi apreciado que me escuchas, esto no va a ser un juego, esto va a ser serio. Ahora te pregunto, ¿estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado para enfrentar esa crisis que se aproxima? Si no lo estoy, este es el momento de hacerlo. Si no lo estás, este es el momento de hacerlo. Mi apreciado, Jesús espera que tú y yo seamos leales a Él, que le adoremos solamente a Él, porque Apocalipsis 14:7 dice: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorémosle solamente a Dios, seámosle fieles solamente a Él, obedezcámosle solamente a Él, para que aquel día, cuando llegue, que no podamos adorar a la bestia, ni obedecerle, ni serle fiel, sino solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para poder lograr serle fiel a Dios, estar firmes ante la crisis que se aproxima, necesitamos fe, una fe inquebrantable. Dice Efesios 2, verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Mi apreciado, somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Por fe somos salvos y es un regalo de Dios. No es porque te hayas portado bien, no es porque hayas hecho muchas obras buenas, sino por la gracia de Dios, pero únicamente creyendo en Él, una fe firme, una fe inquebrantable. Eso es lo que Dios desea y espera de nosotros. Mi apreciado que me escuchas y mi apreciada, que nuestra fe sea solamente puesta sobre la roca que es Cristo Jesús. Así como Cristo tuvo esa fe inquebrantable, esa misma fe es la que Él quiere que tú y yo tengamos. Y eso es lo que vamos a ver en la parte del día lunes, que lleva por título La lucha cósmica.
En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 45 en adelante dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi apreciado, cuando Jesús expresó estas palabras, no era porque había desconfiado de su Padre, sino que Él expresó estas palabras porque estaba sintiendo el dolor, el peso del pecado. ¿Cómo es que el pecado hace que el ser humano se sienta solo, se sienta lejos de Dios? Y eso fue lo que sintió Jesús. El pecado te hace sentir lejos de Dios. Y en realidad el pecado nos separa de Dios. Por eso es que hoy día el ser humano se siente solo, desesperado, sin saber qué hacer. No encuentra solución para sus problemas. Se desespera ante sus necesidades. Y así se sintió Cristo. No que Jesús había perdido la confianza, la fe en su Padre Celestial. No, sino que fue el peso del pecado, el dolor terrible del pecado. Porque Él estaba pagando el precio del pecado, que era la muerte. Mi querido, que me escuchas, la fe de Jesús fue una fe inquebrantable. Por eso el autor de nuestra lección escribe lo siguiente: Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida, es decir, mediante una vida de dependencia total del Padre, incluso en los buenos tiempos. Jesús se había preparado para los peores tiempos, hasta la cruz. El Salvador confiaba, aun cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que Él dudara. Aun cuando parecía que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender, que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse. Esta fe de Jesús es en sí un don que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Esta fe de Jesús es una fe inquebrantable, una fe que confía cuando no se puede confiar, una fe que se aferra cuando no hay nada a qué aferrarse. Es una fe verdadera, una fe real. Mi apreciado, esa fe es una fe que adquirimos de Dios por la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Mi apreciado, en la crisis que se aproxima, en el tiempo del fin, cuando Satanás se ha de levantar a través del falso religioso, que es la bestia, que ha de querer la adoración, la lealtad, el poder, imponiendo una marca, obligando a los hijos de Dios a través de la crisis económica a que le adoren. Pues en ese momento la única que nos va a dar la victoria será nuestra fe inquebrantable. Mi apreciado que me escuchas, si en este mundo, aquí y ahora, no hemos aprendido a desarrollar esa fe verdadera en Cristo Jesús, pues será imposible que triunfemos en medio de la persecución. Por eso cada prueba, cada problema, cada situación, cada necesidad de nuestra vida, mi querido, ese es el momento de desarrollar esa fe inquebrantable para que en ese momento podamos triunfar para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, cosecharemos. Por eso ese es el título en el día martes: cosechamos lo que sembramos. Mi apreciado, si tú siembras tu fe
en la roca que es Cristo Jesús, pues lo que cosecharemos será la victoria, será la vida eterna en Cristo Jesús. Pero si sembramos nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra adoración a la bestia, pues recibiremos su marca y recibiremos la paga del pecado, que es la muerte eterna, el lago de fuego que arde con azufre, dice la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 15 al 17. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese hombre. Ahora, mi querido, aquí Apocalipsis dice que el diablo, a través de la bestia, que es la falsa religión, dice que mandará a matar a aquellos que no han de aceptar la adoración a la bestia, que no han de aceptar su marca en la frente o en la mano. Pagarán con su propia vida su lealtad a Dios, su adoración a Dios, su confianza en Dios. Pagarán eso a través de su muerte. Mi apreciado, eso no va a ser fácil, eso va a ser terrible. Pero mi apreciado, dice la palabra de Dios, que para lograrlo Satanás impedirá que compren y que vendan. Es decir, será una crisis financiera sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que han de recibir la lealtad, o que han de rendir su lealtad, su adoración a Satanás a través del sistema religioso falso, pues ellos tendrán el privilegio de comprar y vender, pero ellos recibirán la marca de la bestia. No será a través de un chip en la mano o en la frente, porque si fuese así sería fácil decir no, porque es la marca de la bestia. Y de hecho, cuando se escuchó ese rumor del chip como del tamaño de un arroz, dice que mucha gente dijo que es la marca de la bestia y que no lo iban a aceptar. Pues sabes, mi apreciado, eso no será así. Eso será algo espiritual que tú y yo necesitamos descubrir, pero eso lo descubriremos en la lección la próxima semana. Pero ahora, aquí la palabra de Dios dice que vendrá esa terrible persecución y que el pueblo de Dios pues se mantendrá firmes. Será un pueblo que triunfará sobre el enemigo. Pero veamos cómo Satanás realmente va a lograr muchos puedan doblegarse ante él. Dice San Juan 16, versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Oh, mi apreciado que me escuchas y mi apreciada, estas personas que han de aceptar la lealtad, la adoración, la marca de la bestia, que han de servirle a Satanás, van a pensar que al matar a los hijos de Dios que están sirviéndole al Señor, que le están prestando su servicio a Dios. Mi apreciado, ojalá que tú y yo no seamos uno de estos que han de ser servidores de Satanás. Otro texto más, Mateo capítulo 10, verso 21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mi apreciado, el diablo no va a estar jugando. El diablo se levantará con sed de matar, con sed de asesinar a aquellos que han de mantenerse firmes, leales a Jesús. Y aquí dice el texto
que aquellos que se han de mantener firmes hasta el final serán salvos. Que tú y yo seamos esos que han de mantenerse firmes hasta el final. Que no seamos estos que han de caer en las manos del diablo a través del falso religioso que está representado por la bestia. Que no seamos ese padre, ese hijo, ese esposo. Que no seas esa esposa, esa hija, esa madre que ha de entregar sus propios seres queridos, que se han de levantar contra su propia familia. Oh, mi apreciado, que Dios nos libre, que Dios nos ayude. El Señor quiere que tú y yo triunfemos. El Señor quiere que tú y yo alcancemos la vida eterna. Y el Señor quiere que tú y yo seamos su seguidor y no seguidor de Satanás, de la bestia. Por eso en la parte del día miércoles, que lleva por título los que siguen al Cordero, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2 dice así: entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Aquí hay muchos símbolos que por hoy no los vamos a interpretar, pero en el próximo estudio, con la ayuda de Dios, interpretaremos esos símbolos, como por ejemplo los 10 cuernos, las diademas que lleva la bestia, las partes de oso, de león y de leopardo. Pues en el próximo estudio, con la ayuda de Dios, pues vamos a interpretar qué significa eso. Pero aquí vamos a ver lo que Apocalipsis nos dice, que esta bestia surge del mar. ¿Qué simboliza el agua? Simboliza a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de acuerdo a lo que leímos la semana pasada en Apocalipsis 17, verso 15, donde se sienta la ramera, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto quiere decir que el poder es universal, o sea que la bestia, la falsa religión, es mundial. Pero dice Apocalipsis que ese poder mundial ha sido recibido del dragón, y el dragón es Satanás. Por eso es que el diablo es quien está detrás de esta o de este sistema religioso falso. Y dice la Biblia que de Satanás recibió su trono y su poder. Ahora, mis apreciados, Satanás siempre ha usado un poder para poder perseguir al pueblo de Dios, para poder matar a los hijos de Dios. Inclusive quiso matar a Jesucristo cuando nació. ¿Saben qué poder usó el diablo? Usó al imperio romano, a la Roma pagana. Por eso que en el tiempo de Jesús, Herodes quería matar a Cristo Jesús. Y luego Poncio Pilato condenó a Cristo. Y un soldado romano traspasó el costado de Cristo. Y unos soldados romanos fueron a guardar la tumba de Cristo. Es decir, el diablo en ese momento era quien está detrás de Roma pagana, el imperio romano. Después de ahí, el imperio romano pasó su poder al poder papal. El sistema papal ahora es quien gobierna al mundo. Por eso es que el poder de la bestia es mundial. Por eso es que recibe adoración. Y mi apreciado hermano que me escuchas y mi apreciada hermana, amigo y amiga que me escuchas, no estamos apuntando a una persona en particular, mucho menos estamos apuntando a las personas en particular. Estamos apuntando a un sistema religioso, político. Mi querido hermano, el poder papal recibió su trono a través de Roma. Por eso que la sede del Papa está en Roma, en la Basílica de San Pedro. Ahora,
Así como el diablo tiene sus seguidores que le adoran, también el Cordero tiene sus seguidores. Y eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Dice: estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Está hablando de los 144,000 que no se contaminaron con ninguna práctica religiosa, o sea, con ninguna doctrina falsa. Y estos son los que siguen al Cordero, pero fueron las primicias, dice Apocalipsis, de los que han de ser salvos. Es decir, Dios tendrá un pueblo que le sigue, fiel a Él, a sus mandamientos, a la adoración al verdadero creador del universo, a nuestro Padre Celestial. Y aquí, mi apreciado, tiene que ver el día de la adoración, que es el día sábado, contra el día falso de adoración, que es el día domingo, que por supuesto la próxima semana veremos esto en nuestro próximo estudio. Ahora, mi querido, yo te pregunto, ¿a quién le estás siguiendo? ¿A quién le seguirás? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién seguiré? En la crisis que se aproxima, ahí se decidirá a quién seguiremos nosotros, a quién adoraremos. Pero el deseo de nuestro Padre Celestial es que le sigamos a Él, que le adoremos, que le seamos fieles, que le seamos obedientes a sus mandamientos, que tú y yo podamos seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para que seamos salvos por toda la eternidad. Ahora llegamos a la última parte de nuestro estudio de esta semana, en la parte del día jueves, que lleva por título Jesús, nuestro único mediador. Así como Cristo es mediador entre Dios y el hombre, también la bestia pretende ser mediador entre el hombre y Dios. Y aquí es donde vamos a descubrir quién es realmente la bestia, el sistema religioso falso que está siendo usado por Satanás para engañar al mundo entero. Apocalipsis capítulo 13, verso 4 y 5 dice: y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Aquí, mi hermano querido y mi hermana querida, vemos nuevamente que el dragón es adorado, y el dragón le dio autoridad a la bestia, le dio poder, le dio su trono, que ya dijimos que está representado el dragón por el imperio romano. Quiere decir que la bestia recibió su trono, su autoridad, su poder a través de Roma, y el diablo está detrás de eso. Ahora, ¿quién es la bestia? Pues la bestia recibe adoración. La bestia dice que profirió palabras contra el Altísimo. También habló palabras blasfemos contra Dios. Ahora, ¿qué significa blasfemia en la Biblia? De acuerdo a Lucas capítulo 5, verso 20, dice: al ver la fe de ellos, Jesús dijo, o sea, la fe de los 4 hombres que llevaban a un paralítico hacia Jesús, que abrieron el techo y bajaron al paralítico ante Jesús para que fuese sanado. Ahora, al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. O sea, dijo Jesús esto al paralítico. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué significa
Blasfemar a Dios significa atreverse a perdonar pecados siendo hombre. Por eso los fariseos dijeron: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Este es un simple hombre. ¿Por qué se atreve a perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios, dijeron. Pero Jesús más adelante dijo: pues yo tengo poder, tengo autoridad para perdonar pecados. Y no solamente perdonar pecados, sino también sanar. Por eso le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico se levantó y caminó. O sea que Jesús no pretendía ser Dios, no pretendía tener autoridad para perdonar pecados, sino que Él era Dios mismo perdonando pecados. ¿Qué quiere decir? Que este sistema religioso es un poder que se atreve a perdonar pecados siendo hombre. Ahora, tú sabes que los sacerdotes católicos se atreven a perdonar pecados. Tú sabes que el pontífice, el papa, se atreve a perdonar pecados. Mi apreciado, la Biblia no se equivoca. La Biblia es clara cuando dice que la blasfemia es atreverse a tomar el lugar de Dios y perdonar pecados siendo hombre. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios. Entonces, mi apreciado, ¿qué otra cosa significa la blasfemia? Juan capítulo 10, verso 33 dice: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Aquí Jesús estaba hablando con los judíos y Jesús estaba dando la parábola del buen pastor. Y Jesús les estaba diciendo que Él era el pastor de las ovejas. El diablo era el que roba, el que destruye y el que mata. Y Jesús dijo que ya había dado testimonio de que Él era el Hijo de Dios y era uno con su Padre, que Él era Dios. Por eso los judíos lo querían apedrear. Ahora, Jesús les pregunta: ¿ustedes me quieren apedrear por las buenas obras que he hecho? Pero ellos dijeron: no por las buenas obras que has hecho, sino porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Qué significa la blasfemia? Que siendo hombre se hace pasar por Dios. Ahora, el Papa se titula o se autonombra vicarios de Cristo, que en latín es Filii Dei, que significa vicarios de Cristo, representante de Jesucristo en la tierra. Ahora, de acuerdo a estos escritos, el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. De acuerdo a Lucius Ferraris, Papa, artículo 2, en su prompta biblioteca 1763, tomo 6, páginas 25 al 29. El mismo Papa escribió eso, que el Papa no es un mero hombre, sino como si fuera Dios mismo aquí en la tierra. También aquí el Papa León se jactó: nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Ellos mismos reconocen que han tomado el lugar de Dios en la tierra. Ellos se pretenden o pasan a ser como Dios en la tierra. O sea, mi apreciado que me escuchas, la bestia del libro de Apocalipsis es el sistema papal que está detrás de la religión falsa, que es juntamente con la ramera. Por eso la ramera va montada sobre la bestia, o sea, el sistema papal con la religión falsa, que es la iglesia católica, apostólica,
romana. Mi apreciado que me escuchas, la Iglesia Católica, juntamente comandado por el Papa, perseguirán a los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en el tiempo del fin. Pronto, mi apreciado que me escuchas, se impondrá la ley dominical, donde tú y yo decidiremos a quién le vamos a ser leal, a quién le vamos a adorar, a quién le vamos a seguir, a quién vamos a obedecer, a Dios o a la bestia. Pero Jesús en esta hora nos invita a que tú y yo le sigamos a Él, nuestro Cordero, el que dio su vida en la cruz del Calvario, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, mi apreciado y mi apreciada, te invito a que no confieses más tus pecados ante un hombre pecador al igual que tú y yo, que necesita de un mediador, sino solamente vayamos a confesarle nuestros pecados a Cristo Jesús y permanezcamos firmes hasta que Jesús venga por nosotros en su segunda venida. Así que continuaremos con nuestro estudio sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, porque no hemos dicho cuál es el sello de Dios y cuál es la marca de la bestia, pero en la próxima lección ahí revelaremos, conforme a la palabra de Dios, cuál es el sello de Dios y cuál es la marca de la bestia. Mi apreciado, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en donde quiera que vayas y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en tus manos, y sobre todo que Dios pueda tocar nuestros corazones, nuestra mente, para poder tomar una decisión de seguirle solamente a Él. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga.